Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Tengo muchos amigos aquí en el Calvario, otros son alumnos míos, pero somos la familia de Dios. Amén. Y estoy muy contento de en esta mañana poder compartir la palabra de Dios con ustedes y estar en este lugar por primera vez y estar junto a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, pero todos somos la familia de la fe. ¿Cuántos creen que Dios es fiel y que lo puede todo? Esa es una gran verdad en la palabra de Dios. Pero antes de orar, quiero traer a sus mentes un pasaje que lo voy a usar como plataforma para avanzar. No voy a predicar de ese pasaje, voy a predicar de 1 de Samuel, capítulo 7. Pueden buscar en sus Biblias, en sus teléfonos, 1 de Samuel, capítulo 7. Así que voy a dar tiempo para que puedan buscar. Y vamos a leer el versículo número 3. Dice así la palabra del Señor en 1 de Samuel, capítulo 7, verso 3. Voy a leer solamente una parte del verso. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos a Astarot de entre vosotros. Oremos. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque eres un Dios fiel que ha acompañado a su pueblo todo el tiempo. Bendice tu palabra en esta mañana y que el Espíritu Santo que vive en cada uno de nuestros corazones pueda satisfacer nuestra necesidad espiritual en el poder de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. El mensaje que quiero compartir hoy es parte de una serie que decidí preparar este año de toda la Biblia. La serie se titula La única y gran historia de la salvación en Cristo. Y cuando comencé a orar para preparar esta serie, la idea es predicar toda la Biblia. Tardará como 2 años hacer eso. Predicar toda la Biblia completamente. Uno primero avanza, pero después empieza a detener. Por eso va a costar ese tiempo. Así que comencé en el libro de Génesis y en este momento estoy en el libro de 1 de Samuel, 1 y 2 de Samuel, que son un solo libro. Teniendo el contexto de este libro, desde Génesis hasta el momento en el que estamos, hemos visto a un Dios creador, un Dios sustentador, un Dios que después liberó a su pueblo de la cautividad de Egipto y que lo acompañó por el desierto durante 40 años y que le proveyó todo lo que ese pueblo necesitó. Ese es el Dios nuestro, amén. Que ellos cruzaron la barrera del río Jordán y entraron a la tierra prometida y comenzaron a disfrutar de todas las bendiciones en la tierra prometida. Pero que en algún momento el pueblo se olvidó del Dios que le había acompañado. En Lucas capítulo 15, versos del 11 al 32, la palabra de Dios nos narra la parábola del hijo pródigo, que esta parábola es parte de una tríada de parábolas que tienen que ver con la divinidad. Y en esa parábola, cuando Lucas nos las escribe para que nosotros podamos conocerla, habla de un padre fiel que amó a sus hijos, que le dio todas las cosas, pero que un día uno de sus hijos le dijo: me voy. Y se olvidó de todo. ¿Cuántas veces nos hemos olvidado del Dios que nos ha acompañado? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado del Dios que nos ha servido y ha sustentado nuestras vidas
cada día. E igualando al hijo pródigo, decidimos andar por nuestra cuenta. Y ese es el contexto del libro de Samuel en el capítulo 7. Por eso Samuel da una razón, que es la idea que quiero compartir en esta mañana con ustedes. Dice Samuel: vuélvanse de todo corazón a Jehová. Y la idea que quiero compartir en esta mañana es la siguiente: volvámonos de todo corazón al Dios fiel que nos ha salvado. Amén. Porque en algún aspecto de nuestra vida no hemos sido tan fieles. No hemos estado dispuestos a servirle como Él se merece. Las estadísticas muestran que mientras más tiempo llevamos en la iglesia, más problemas damos. Mientras más tiempo llevamos en la iglesia, más nos cuesta servir. Damos más trabajo, cuando debería ser todo lo contrario. Eso es lo que muestran las estadísticas en sentido general. Que los cristianos, mientras más tiempo llevamos en el evangelio, más nos endurecemos. Y nos cuesta trabajo servir y nos cuesta trabajo estar disponible para Dios. Esa es la gran realidad. Y otras cosas empiezan a interponer en el camino y en nuestra relación con Dios. Y aquí tenemos a un pueblo que Dios lo había acompañado desde el primer día hasta el momento exacto en el que se encontraban. Pero ellos habían dejado a Jehová. Y puede ser que uno diga: yo no he dejado a Jehová. De forma consciente nadie deja a Dios. Amén. Nadie deja a Dios de forma consciente. Pero ¿cómo está tu vida de oración? Porque cuando la vida de oración es pobre, eso es dejar a Jehová. Porque empezamos a confiar en nosotros. ¿Cómo está nuestra vida de Biblia? Porque cuando no tenemos cercanía con la palabra de Dios, eso es dejar a Jehová. Y uno de los peligros que existe hoy para la iglesia es que hay mucha gente hablando en el nombre de Dios lo que Dios no les ha mandado decir. Hay una generación aquí en esta iglesia que era la generación de un solo pastor. Haya sido Reinaldo Sánchez, Juan Carlos, el pastor Dariel, en fin. Y hay una generación en las iglesias, en sentido general, la generación de un solo pastor. Y cualquier duda, déjame ver lo que dice el pastor. Déjame preguntarle a mi pastor. Yo recuerdo cuando yo era congregado, por allá por finales de los años 90, y mi pastor Ernesto Alfonso, que ya está con el Señor, atendía a la iglesia de Arturo de Luyanó. Por ese entonces yo era un joven de 17 años. Y yo tenía una libreta donde anotaba todas las judas de lo que leía en la Biblia en la semana. Y cuando él venía el miércoles, le decía: pastor, tengo unas dudas. Me decía: a ver, cuando veía la libreta dice: pero son muchas dudas. Yo le decía: bueno, hoy vamos a aclararme algunas hoy. ¿Qué significa esta palabra? ¿Por qué la Biblia dice esto aquí? Pero hoy en día hay una generación que no es así. Hay una generación que cuando tiene duda va al teléfono y va a escuchar otras cosas. Entonces ya no es la generación de un solo pastor. Y no es que ver el teléfono sea negativo. Es que hay mucha gente hablando en el nombre de Dios y algunos están oyendo lo que Dios no ha mandado a decir. De tal manera que corremos el peligro de no estar tan fieles. Porque una de las cosas que pasa cuando no estamos relacionándonos con Dios es que comenzamos a tomar decisiones erradas. Y cuando usted lee el contexto, una de las razones que estaba pasando es que Israel se había alejado de Dios. Por eso
en esta mañana podemos expresar la idea que vuelvo a repetírsela. Volvámonos de todo corazón al Dios fiel que nos ayuda. ¿Y por qué necesitamos necesitamos volvernos al Dios fiel que nos ayuda? 3 razones hay en este pasaje, en la historia del momento exacto que estaba viviendo el pueblo de Israel. La primera razón por la cual debemos volvernos al Dios fiel que nos ayuda es para dejar de vivir en derrota. Mira lo que dice la Biblia. En el verso 10 del capítulo 7, el verso 10, mire lo que dice la palabra de Dios. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Pero la Biblia dice en esta ocasión que Israel venció, porque hubo un cambio de actitud. Pero usted sabe lo que sucedió. Los filisteos estaban dominando a Israel hasta ese momento. En los capítulos anteriores, el arca del pacto había sido capturada y la famosa frase Icabod, la gloria de Dios ha sido tomada. Porque cuando uno no es fiel, el nombre de Dios es dañado. Cuando uno se aleja de Dios, la santidad es dañada. El enemigo nos vence porque nuestras vidas están siendo debilitadas. Vivimos en derrota espiritual. Por eso es importante entender eso, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo ahora mismo? ¿En victoria o en derrota? ¿Por qué el mundo está viviendo en derrota en todos los sentidos? Porque los problemas de este mundo son espirituales, que se reflejan en la economía, en las políticas, en la sociedad, en la falta de santidad. Pero todo eso tiene que ver con la lejanía de Dios, porque andan por su propio camino, andan en su propio designio, andan según sus dioses que no funcionan. Y eso es lo que le estaba viviendo el pueblo de Israel, y por eso el mundo vive en derrota. El mundo es un caos totalmente. Por donde quiera que uno mira, todos son situaciones y problemas, y no se vislumbra una esperanza, a no ser la esperanza de la Biblia, a no ser la esperanza de este libro. Lo que viene para el mundo es fracaso. Una de las asignaturas que comparto en el seminario en el Nuevo Testamento es el Apocalipsis, el libro más desconocido en la iglesia, pero es un gran libro, el libro del que menos se predica. Piense cuántos sermones ha escuchado del Apocalipsis. El libro menos leído por los cristianos, porque si es un libro extraño que me da miedo lo que leo, es el final de la película. A mí me encanta ese libro. No solamente porque lo enseño, es el final de la película. Y es el libro donde se muestra la victoria final de la iglesia. Vamos a ver algunos detalles. Es el libro donde la muerte es vencida. Es el libro donde Satanás es vencido totalmente, y al final de Satanás. Es el libro donde la Trinidad satánica, la bestia, el falso profeta, es destruido. Es el libro donde la iglesia, donde se ve el triunfo de la iglesia con magnitud. Es el libro donde el Señor Jesucristo se ve en todo su esplendor. ¿Vale la pena leerlo? Sí. Por eso es el único libro de la Biblia que comienza con una bienaventuranza. Tiene una bienaventuranza para los que lo leen. 1:3. Bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía. Si quieres ser un cristiano bienaventurado, necesitas leer el Apocalipsis, porque está ahí. Ahora, el pueblo de Israel se había alejado de Dios y estaba viviendo en derrota, constantemente en derrota, y había caído en las manos de sus enemigos.
y habían desviado su corazón adorando a otros dioses. ¿Cuántas cosas nos pueden venir a nuestras vidas cuando nos alejamos de Dios? Cuando alejamos de Dios nuestro corazón, que es lo más importante. ¿Qué tan cerca está tu corazón del Señor? Hay gente que no está aquí físicamente, pero su corazón está aquí. Su corazón está centrado en lo que está sucediendo aquí. Y quizás está en su casa y está orando. Señor, no pude asistir hoy a lo que es físicamente, pero estoy orando por mis hermanos, estoy orando por lo que ellos van a recibir. Y desde su casa está orando. Pero se puede estar presente y estar lejos. Un caso bíblico, uno de los más grandes. Naamán, el general sirio, consultó al profeta Eliseo y le dice: hay un problema aquí. Antes de irme de tu casa necesito consultarte esto. Y Eliseo le dice: ¿cuál es el problema? Porque él había sido sanado, ¿recuerdan? De la lepra. Y entonces le dijo a Eliseo: necesito que me des un poco de tierra de aquí para llevármela a Siria y adorar a Jehová, porque él había conocido a Jehová. Así que cogió un saco y lo llenó de tierra de Jerusalén y se la llevaba para adorar cuando fuera a orar encima de esa tierra. Pero sucedió una cosa: cuando llegó a su nación, él era un general y el rey era idólatra. Y el rey él era un hombre de confianza para el rey, pero el rey adoraba a Rimón, un ídolo. Y dice la Biblia que cada vez que el rey entraba en el lugar donde estaba el ídolo, ¿a quién invitaba? A Naamán. Y Naamán le consulta eso a Eliseo y le dice: y no solamente me pide que entre, sino que cuando él entra delante del ídolo y se postra, se apoya en mi hombro. Y yo también me tengo que inclinar delante de ese ídolo. Pero él había conocido a Jehová. ¿Saben lo que le dijo el profeta Eliseo? No temas, porque Jehová conoce tu corazón. Jehová sabe que tu corazón es de él. Porque la apariencia a Dios no le interesa mucho. A Dios le interesa el corazón. Y el pueblo de Israel, que aparentemente estaba siguiendo al Dios verdadero, la realidad es que su corazón estaba lejos y estaban siendo derrotados. Porque no se puede vivir victoriosamente alejado de Dios. Porque no se puede vivir en total fortaleza alejado de Dios. Algunas cosas que pueden ser un indicador de que nuestro corazón se está alejando. Lo primero es que la palabra de Dios escasea en nuestra vida. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 3. Interesante la expresión que aparece ahí. Dice primero de Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y miren lo que dice ahora. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había quien hablara en el nombre de Dios claramente. Los hijos de Elí eran unos perversos y por eso Dios los mató después. Los mató porque lo que tenían era apariencia nada más. Eran sacerdotes, pero era apariencia. Era apariencia. Dice la Biblia en el contexto, léalo. Fornicaban con las mujeres, con las prostitutas que se ponían a la puerta del tabernáculo, a la puerta del tabernáculo. Ese detalle es interesante, porque cuando uno mira lo que Dios distribuye, sucedía algo. Y era que las tiendas de las tribus tenían que estar a no menos de 500 metros del tabernáculo, del santuario. Separadas del santuario por la santidad. Pero el diablo se la había arreglado para que el pecado estuviese en la puerta del tabernáculo.
Así que las tribus no podían estar cerca, pero había un grupo de personas inmorales que estaban cerca. Y era una brecha del enemigo. O sea, era una brecha que el enemigo estaba penetrando. Muchas veces pensamos que el enemigo está lejos, pero está cerca, está en la puerta. Por eso, si como cristiano no estás convencido que este es el mejor lugar, estás perdiendo tu tiempo. Estás perdiendo tu tiempo. Y si no estás convencido de que sigues al Dios verdadero, estás perdiendo tu tiempo. Y si no estás convencido o convencida de que allá afuera no hay nada que te pueda convencer, estás perdiendo tu tiempo. Porque es cuestión de tiempo que cuando salgas, el enemigo te engañe y nos haga tropezar. Fue lo que le dijo Dios a Caín. Le dijo, el pecado está a la puerta, mas con todo será tu deseo. El idioma original dice, detrás de la puerta, por la parte de afuera, está el león echado. Si abres la puerta, te matará. Ese es el enemigo. El enemigo está cerca, el enemigo no está lejos. El enemigo está entre nosotros en el sentido de que está entre nosotros, no porque haya falsos cristianos, sino porque los del mundo son de él y lo que le interesa es tropezar, hacer tropezar a los hijos de luz. Entonces viene a donde está el pueblo de Dios para desacreditarnos, para desanimarnos, para que nos alejemos de Dios, para que dejemos de leer la Biblia, para que dejemos de orar. Empieza a interponer cosas para que nosotros tropecemos. Yo no sé si la mente de ustedes es como la mía, pero la mente mía, mira, cuando yo digo voy a orar, mi mente dice esto no es hora de orar, esto es hora de andar pensando otras cosas. ¿A usted le pasa lo mismo? ¿Qué trabajo me cuesta orar? Cuando voy a orar le empieza a venir todo. Mañana viene otra cosa, hay que comprar esto, hay que comprar lo otro, se acabó el dinero, el aceite se está acabando. Todas las cosas, y le vienen una cantidad de cosas a uno a la mente que uno tiene que, es como que coger la mente y decirle, espérate, y aguantarla. Eso es parte de la estrategia del enemigo y de nuestra propia naturaleza carnal. Hace una semana que no suena el teléfono y usted dice, voy a orar y ahora suena. Hay alguien que hace más de 2 años que no lo ve y en ese momento llega. No es que siempre sean tropiezos, ¿no? Pero intente, haga el experimento. Haga el experimento, porque esto hay que experimentarlo. Esta semana diga, voy a orar media hora. Y después, en algún momento de esta vida, me hace llegar un mensaje de cuántas interrupciones tuvo para lograr esa media hora de oración. Empiezan todos los problemas por habidos y por haber porque el enemigo quiere alejar nuestro corazón para mantenernos en derrota espiritual. Y eso no se lo podemos permitir. Por eso, si uno no está siendo del todo fiel, si uno entiende que la palabra de Dios está escaseando en la vida de uno, si uno entiende que la oración está escaseando en la vida de uno y otras cosas están tomando ese lugar, uno tiene que volver el corazón a Jehová. Tiene que regresar, porque alejarse demasiado será muy peligroso. Porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Mis queridos hermanos, en segundo lugar, debemos volver nuestro corazón a Dios para mostrar un verdadero arrepentimiento. Eso es volverse a Dios. La palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia, que significa cambio de mente. De ahí viene la palabra nuestra metamorfosis. Tiene la raíz en esa palabra. Un cambio de mente. La fe comienza en la mente. Comienza con el convencimiento. Ahí es cuando uno empieza a entender el evangelio. Alguna gente piensa que es la fe primero. No, primero es la comprensión del evangelio. ¿Cómo respondo al evangelio si no lo entiendo? ¿Cómo respondo si no entiendo? Por eso primero es el entendimiento. Dice Romanos 12:1,
transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesito entender el evangelio. Y para que haya un cambio, un verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento comienza en la mente. Comienza con un cambio de pensamiento hacia Dios. Si soy ateo, empiezo a creer. Si soy rebelde, empiezo a ser obediente. Y eso se transforma después, ¿dónde? En mi vida. Y hay un cambio de actitud, pero primero un cambio de mente. Necesito cambiar mi manera de pensar con respecto a Dios o con respecto a esta situación para arrepentirme. Y estas personas más adelante lo entendieron. Y dice la Biblia en el verso, miren lo que dice la Biblia en el versículo 7, en el capítulo 7. Dice el verso 4, el 3 viene hablando también en la parte final. Voy a leer donde dice a partir de la conjunción de la I. Y preparad vuestros corazones a Jehová y solo a Él servir. ¿Y qué cosa? Y os librará de la mano de los filisteos. Verso 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Quitaron lo que estorbaba a Dios. Y ahí vino el verdadero arrepentimiento. ¿Quieres decirle a Dios que estás arrepentido? Arrepentida. Que lo estamos. Comencemos a cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar. Nuestra actitud. Esta gente tuvo que entender que se estaban alejando de Dios. Tuvo que entender que su corazón no era ya tan fiel para con Dios. Y se arrepintieron. A veces pensamos que el arrepentimiento solamente es una vez. Cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y me arrepentí de todos mis pecados. El arrepentimiento es parte de la vida cotidiana del cristiano. De muchas cosas tenemos que arrepentirnos en nuestra vida. De no tener la conexión con Dios que realmente Él desea que tengamos. De no tener el tiempo, la disponibilidad para Él, que Él desea que nosotros tengamos para Él. Muchas veces no estamos disponibles ni para Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero nos pasa. El enemigo intenta que caigamos en eso. Ahora, el pueblo se arrepintió. Volvió su corazón, que implicó un cambio de mentalidad. Dijeron, vamos por el mal camino y tenemos que volvernos a Dios. Y le dijeron a Josué, nosotros nos queremos volver al Dios nuestro fiel que nos ha acompañado desde siempre. ¿Y cuál fue la acción que tomaron? Quitaron los Baales. Vamos a resumirlo de esta manera. Quitaron lo que estaba impidiendo que se relacionaran con Dios. ¿Qué está impidiendo en nuestra vida ahora mismo? Nuestra relación con Dios. No pienses en nadie, piensa en ti. Piensa en tu propia vida. Háblate a ti mismo. Y mira con desnudez lo que está estorbando a Cristo. Y dile, Señor, ayúdame a vencer este enemigo que me impide relacionarme contigo. Sea la mentira, sea cualquier tipo de obstáculo. Porque el Señor te quiere cerca. El Señor no quiere estar lejos de ti. Mucha gente allá afuera y mucha gente quizás en este país piensan que Dios no está en Cuba. Mucha gente allá afuera piensan que sus vidas no le interesan a Dios. Pero Dios está más cerca de tu vida
de lo que te imaginas. Y está muy interesado en tu vida. Y quiere estar cerca de ti. Y te quiere tal y como eres. Que vengas a Él tal y como eres. Si alguien está en la droga, Dios lo quiere así. Si alguien está en la prostitución, Dios lo quiere así. Si alguien no habla tan bonito, Dios lo quiere así. Si alguien no tiene tantos recursos, Dios lo quiere así. En fin, Dios ama a todas las personas. Él quiere hacer su obra en tu vida. La mentira del enemigo es: tienes que cambiar antes de ir a donde está Dios. Esa es la mentira. La mentira es esa. Tienes que cambiar antes de ir a donde está Dios. Esa es la gran mentira. La Biblia dice que podemos llegar tal y como somos. Y la transformación la hace Dios. Y eso se llama arrepentimiento. Dios quiere transformar tu vida. En caso que haya alguna persona aquí que no sea cristiana y esté visitando, Dios quiere transformar tu vida. Yo conocí a Jesús cuando tenía 17 años. Y las palabras que cambiaron mi vida fueron estas: Dios te ofrece una vida mejor que la que tú estás viviendo. Y automáticamente eso me impactó cuando aquel predicador, que no sé ni el nombre, más nunca lo he visto, más nunca, nunca más he visto a ese hombre que predicó esa palabra. Nunca más, nunca él supo, lo sabrá en el cielo, que aquel joven que pasó al frente con 17 años en la iglesia bautista Arturo de Luyanó, en la Cuevita, en San Miguel del Padrón, hoy es un pastor. Nunca más, eso es un premio para él en la eternidad. Debes venir a Jesús tal y como estás, y Dios va a hacer la obra si te arrepientes. Si cambias la manera de pensar con respecto a Él y le abres tu corazón, Él va a hacer la obra si estás dispuesto. Y finalmente, mis queridos hermanos, debemos volver nuestro corazón al Dios fiel que nos ha servido o que nos ayuda para poder vivir en victoria. Miren lo que dice la Biblia en el capítulo 7, verso 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra Israel, mas Jehová tronó. Y Dios hizo cuando ellos iban a pelear, Dios provocó un trueno con toda fuerza, con todo lo que él es, y eso trajo un pánico sobre los filisteos, e Israel los venció. Pero ¿qué había hecho Israel? Había vuelto su corazón y se había arrepentido. Ahora sí, el Dios que había perdido el arca la recuperó. El pueblo que estaba viviendo en derrota, ahora podía vivir en victoria. Porque si queremos tener una vida victoriosa, debemos volver nuestro corazón a Dios. Y dice la Biblia que ellos fueron fortalecidos por encima de sus enemigos. Por eso Dios le dio la victoria. ¿Cuántos quieren tener una vida cristiana victoriosa? Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos arrepentirnos. Significa quitar de nuestra vida lo que está estorbando nuestra relación con Él. Hay un solo pasaje en la Biblia, uno solo, que tiene esta expresión. Está en una de las cartas de Pablo, está en Efesios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros.
Dice el idioma: invita la palabra de Dios a vivir a tu casa. ¿Cuántos quieren la Biblia viviendo en su casa? Viviendo en su familia, viviendo en sus vidas, viviendo en su vecindario. Todo eso va a ser posible si nosotros volvemos nuestro corazón al Señor. Volver nuestro corazón a Dios es la mejor decisión que podemos tomar en toda nuestra vida. Volver nuestro corazón puede ser tomar la decisión de andar con Él diariamente en oración, andar en santidad, destruir nuestra relación con el pecado de una vez y para siempre. Porque si queremos vivir victoriosamente, debemos volvernos a Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Aquí estamos como iglesia. Aquí está tu pueblo. Señor, queremos vivir en victoria. Queremos ver tu gloria en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra nación. Pero si hay algo que está impidiendo nuestra relación contigo, queremos que lo quites. Si hay alguna persona aquí, Padre, que no te conoce, que ignora por completo el amor que tú tienes hacia él o ella, que estás dispuesto a ayudarle en la circunstancia por la que está pasando ahora mismo en su vida, permite que esta persona haya podido comprender a través de tu palabra que necesita volver su corazón para contigo. Señor, y si hay algunos de nosotros que como Israel hemos visto tu gloria, hemos visto los grandes milagros que has hecho, hemos visto cómo nos has ayudado, pero por alguna razón nos hemos endurecido, nos hemos acostumbrado al tiempo, nos hemos vuelto religiosos en vez de tener una relación viva a diario contigo. Queremos que tú nos permitas volver nuestro corazón hacia ti, porque queremos ser la persona que tú quieres que nosotros seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.